Este es un programa producido por la comunidad cristiana CREE, al alcance de todo creyente que necesita ser restaurado. Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente para estar juntos, gozándonos en la palabra de Dios y haciendo realidad el éxito que Dios quiere para sus hijos. Bueno, en esta ocasión, continuando con el tema, en Salmo 37, confiar y actuar en éxito. Ahora vamos a tocar el éxito en una gestión política. Yo no sé cuántos hermanos aquí pertenecen a un partido político o han sido congresistas o han desempeñado una función política. Bueno, si no lo eres, pues ya tienes motivo para orar y para saber cómo vas a intervenir en política. Si eres político, entonces tienes que alinearte conforme a la palabra si quieres tener éxito. Muy bien, entonces para eso, como siempre, establecemos algunas bases. El tema por sí solo, el pasaje nos da una línea de acción, pero el contenido tenemos que desarrollarlo con bases. Y dentro de las bases que he establecido, he buscado, está el propósito de Dios para las naciones. Porque si hay política, hay gobernantes, hay toda una estructura gubernamental, está en función de las naciones, las necesidades de las naciones. Pero estas naciones deben andar en el propósito de Dios. Así que para nosotros es fundamental que el propósito de Dios para la nación sea conocido por nosotros. Génesis capítulo 17, 4 al 6 dice lo siguiente. Si está tomando nota, Génesis 17, 4 al 6. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de multitudes de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. ¿Has escuchado cómo los llaman los congresistas? Padres de la patria. Bueno, a veces causa hilaridad eso. Padres de la patria, con la forma como gobiernan realmente, o cómo legislan, es triste aceptarlos como padres. Pero aquí vemos un pacto de Dios con un hombre llamado Abraham. Y hace pacto con este hombre. Y lo hace padre de muchedumbres, de multitudes. O sea, su gobierno se va a extender a multitudes. Y bueno, sabemos que en Abraham somos nosotros también salvos. O sea, Cristo, descendiente de Abraham, hijo de Abraham también, pues nosotros nos convertimos en hijos de Abraham. O sea que el gobierno que estableció en el propósito de Dios con Abraham, se establece hasta nuestros días y hasta el día que se acabe el mundo. Y ahí habla de que se va a multiplicar en gran manera, que va a levantar naciones de él. Y ahí están, gobernantes. Y reyes saldrán de ti. ¿Se dan cuenta? Entonces, las autoridades, los gobiernos, si andan en el propósito de Dios, Dios va a gobernar. Pero si no andan en el propósito de Dios, ¿quién va a gobernar? Bueno, ya lo saben quién. Así que Dios hace pactos con hombres elegidos, llamados y constituidos por Él para el cumplimiento de su propósito. Otra base que necesitamos analizar es territorio. Tenemos territorios. Bueno, a Adán se le dio el territorio. ¿Y cuál fue el territorio de Adán? Toda la tierra. Se le entregó para gobernar a la tierra. Y encontramos en Lucas 4, 5 al 7 una declaración de Satanás que es importante que lo analicemos. Lucas 4, 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Bueno, por este texto Satanás está ofreciéndole a Jesús, nosotros lo conocemos la tentación en el desierto, le está ofreciendo a Jesús todos los reinos de la tierra, la gloria de ellos, a condición de que lo adore a Él. ¿Se da cuenta? Y es que hay una verdad que dice acá. Dice, te daré toda potestad y la gloria porque a mí me ha sido entregada. ¿Y quién le entregó? Adán. Por obedecerle a él, le entregó a Adán. Entonces el gobierno de la tierra, del mundo, está con Satanás. Él es el que gobierna. Pues tiene principados, potestades, gobernadores de las tinieblas.
Los principados manejan gobernantes. Las potestades son tendencias conductuales. Los gobernadores son los que trabajan en las mentes de los políticos. Ahora, todo aquel que hace pactos de adoración con el diablo lo engrandece. Pero lo engrandece para hacer mal, para corromper una nación. ¿Cuántos políticos corruptos tenemos? ¿Y cuántos cristianos han caído en lo mismo? Caen en el gobierno, o sea, porque Satanás es el gobernante. Entonces el territorio que tiene Adán, que era toda la tierra, se lo entregó a Satanás. Ahora, y a nosotros, Dios también nos da territorios. Lo encontramos en Josué 1.13. Josué 1.13 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios nos ha dado territorios para gobernar, hermanos. Por tanto, es nuestra responsabilidad que la voluntad de Dios se establezca en un territorio, a través del testimonio, de nuestra intervención como sal y luz, ya sea como persona o como iglesia. No podemos estar nosotros mirando así, lamentándonos de la situación crítica del país, cuando tenemos territorio ganado. Como iglesia peruana, tenemos el territorio del Perú ganado. Y si estamos hablando de un argentino, el territorio de Argentina es de la iglesia. Ahora veamos otro elemento básico también: gobierno. Quien gobierna el mundo es el príncipe de este mundo. Y en Efesios capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cualquier incrédulo es hijo de desobediencia. Cualquier creyente es hijo de obediencia. Pero depende de cada uno de nosotros cómo nos movemos, en desobediencia o en obediencia. Satanás gobierna y nos gobernó mientras no teníamos a Cristo. Cada uno de nosotros hemos hecho lo que Él ha querido. Ahora yo te pregunto, ¿qué garantía podemos tener de un político incrédulo? ¿O de un creyente inmaduro que está en política? ¿Sabes que he visto muchos políticos que por ganar votos van a la iglesia y se convierten? Yo he estado en esas reuniones y me da pena, sinceramente, que la gente, los creyentes, vayan tras del hermanito que es candidato, pero en realidad nunca ha sido creyente. Génesis 1:28 dice: y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, estamos en un mundo diabólico, por tanto hay guerra. Vamos a tener confrontaciones. Si bien nos dice que Él nos bendice con frutos, multiplicándonos, llenando, pero también nos da autoridad para sojuzgar y nos da autoridad para señorear. Entonces, con esa autoridad delegada de nosotros, tenemos las armas espirituales para sojuzgar todo aquello que va contra los principios divinos, contra la voluntad de Dios, contra la ética, contra la lógica. Tenemos autoridad. Y cuando tenemos autoridad en esta magnitud, entonces podemos señorear, podemos gobernar. Por tanto, sería Dios gobernando a través de sus hijos. Ese debe ser el deseo de la iglesia, que Dios gobierne la nación. Otro elemento que vamos a usar es autoridad. Y en cuanto a autoridad, Dios establece bien claro cómo debe ser nuestra conducta. Dice Romanos 13, versos 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bueno, es nuestra responsabilidad obedecer las leyes que se imparten,
Pero si hay leyes contrarias y ponen en peligro nuestros principios, no tenemos que someternos a ellas. Al contrario, levantarnos como luz. Si es necesario, usar foros para demostrar que están equivocados, para discutir, para mostrar nuestra opinión. No calladitos quedarnos ahí con una ley que va a romper todo principio bíblico. Y en cuanto se da una ley, pues tenemos la obligación de obedecerla. Tenemos que someternos a esas leyes. Ahora, uno se pregunta, ¿y cómo nació la política? ¿Te gustaría saber cómo nació la política? ¿Sabes que la política tiene un término bien común para todos los gestores políticos? Se llama contrataciones. Acuerdos de conveniencia, podemos decir de otra manera. Miremos Ezequiel 28:16. Ezequiel 28:16 muestra dónde se inició la política. Y dice este texto: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Quién está hablando ahí? Ezequiel está hablando por inspiración de Dios. ¿Y a quién está denunciando ahí? A Satanás. ¿En qué momento se ha dado este hecho? Cuando se reveló en el cielo, queriendo ser como Dios y ponerse en el lugar de Dios. Entonces, ¿dónde nació la política? En el cielo, hermanos. En la rebelión del lucero de la mañana, que luego pasa a ser Lucifer. ¿Cómo trató él de lograr la posición que quería de ser como Dios, sentarse en el lugar alto? Buscando el apoyo de los ángeles. A eso se llama contrataciones. Y la contratación no es otra cosa que un acuerdo. Tú me ayudas en esto, yo te ayudo. Tú me apoyas, yo te apoyo. ¿Y qué es lo que les ofrecía a los ángeles? Darles poder, darles autoridades, darles territorios. Por eso hay principados, gobernadores y potestades de las tinieblas. Son autoridades territoriales que tienen funciones específicas. Y en esta rebelión, Satanás logró convencer a la tercera parte. Podríamos decir, democráticamente no logró la mayoría. Tuvo la tercera parte. Ellos son los ángeles caídos, que Dios los echó. ¿Y por dónde los echó? Los echó por tierra. Y vinieron y corrompieron toda la tierra. Los políticos hacen lo mismo. Hay lobbies políticos. Esa conversación la he escuchado en el Congreso. Me apoyas y yo te apoyo. Si votas por mí, yo te voy a hacer el favor que me pides. Todos son. La corrupción que hoy se está desnudando está en base a esto. Acuerdos políticos. Contrataciones. La política no es otra cosa que contrataciones, hermanos. En 1 Corintios 6, 2, 3 nos muestra lo que vamos a hacer nosotros. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Estamos puestos para juzgar las leyes, para juzgar los proyectos de ley. Estamos para juzgar eso. Tenemos que evaluarlos, tenemos que ver, tenemos que orar, tenemos que discernir. Y si hay congresistas cristianos, tenemos que convencerlos que tienen que luchar por esa causa. Si nosotros vamos a juzgar al mundo, vamos a juzgar a Satanás, vamos a juzgar a los ángeles caídos, vamos a juzgar a los incrédulos, ¿cuánto más responsabilidad tenemos de juzgar aquí en la tierra lo que se está haciendo en una nación? Cuando venga Jesús con nosotros, vamos a estar en el trono blanco juzgando a ellos. Otra base fundamental para política, la autoridad de Jesús. Analicemos cómo Él conquista la autoridad. Eso está en Filipenses capítulo 2, versos 8 al 11. Filipenses 2, 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual
Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La autoridad de Jesús es el producto de la obediencia al Padre, de una obediencia a muerte. Y lo ha manifestado a través de humildad, no de soberbia, de altanería, de autoritarismo, no. Humildad. Dos elementos claves para tener autoridad en Cristo: obediencia a Dios y humildad. Con esa autoridad se debe participar en política. Si vas a participar en política, usa esos dos elementos. Y si Dios está con el político cristiano, ¿quién contra él? ¿No dice Romanos eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos para hacer sal y luz, hermanos. Otros elementos que vamos a tener que ver para entender el éxito político. Vamos a ver los poderes del Estado. Por lo menos vamos a ver tres poderes. Vamos al poder legislativo. ¿Qué es el poder legislativo? Es donde se producen las leyes. Mi pregunta es: ¿con qué mente o con qué sabiduría se producen? ¿Con qué mente o con qué sabiduría? Si hay cuatro sabidurías: sabiduría de lo alto, sabiduría terrenal, sabiduría animal, ¿no? Después tenemos sabiduría diabólica. ¿Con qué sabiduría se hacen las leyes? El poder legislativo está ahí. Las iniciativas parlamentarias, los proyectos de ley deben emerger del seno de la iglesia. Aclaro esto. Cuando digo de la iglesia deben surgir las iniciativas parlamentarias, los proyectos de ley, no es porque nuestros pastores o los hermanos creyentes se van a meter en política y van a tratar de hacer cumplir los propósitos de Dios. Si a eso han sido llamados, que lo hagan. Pero la iglesia tiene la capacidad de legislar de rodillas a través del ministerio de intercesión. El ministerio de intercesión es un ministerio estratégico, oración estratégica. Ellos analizan el problema, buscan la respuesta de Dios, captan la voluntad de Dios para la solución del problema. Y si hay una ley que no es, la atan, la desbaratan, la confunden y es un fracaso. Y si es una ley que no tiene el apoyo, pero se requiere de mayoría y no hay, desatamos la ley. Entonces, establecemos todo eso en oración. Oración estratégica. Los intercesores que tienen el llamado de interceder por la nación específicamente, tienen que usar todos estos recursos. Debe responder a la necesidad de la nación. No tienen que romperse principios éticos para que una ley salga. Es más, no tiene que hacerse en injusticia o justicia camuflada, con palabritas que cambian el sentido porque en el fondo es lo mismo. Los argumentos que generan las leyes, que transgreden los principios divinos, deben ser anulados en intercesión. Deben ser confundidos los que la patrocinan. Y debemos lograr anular el debate. Todo esto te lo digo porque he estado en este campo. Por años, mi esposa y yo hemos manejado intercesión. Sobre todo mi esposa. Estábamos atentos a todas las noticias políticas, a la gestión del gobierno en la televisión, en el periódico, y en base a eso orientamos nuestra guerra estratégica. ¿Y cuántas leyes han salido que realmente han favorecido? ¿Cuántas han sido derogadas y anuladas? Bastantes, hermano. Se gobierna con Dios a través de la oración intercesora. A través de la oración intercesora hemos sacado de la crisis al país después del primer gobierno de Alan García. Una crisis económica terrible, con un terrorismo que estaba desarmando el Perú. La oración intercesora empezó a trabajar y fue resultados maravillosos. Hemos cambiado el estado de la nación. Ahora somos un país elegible y se dice que estamos entre los primeros de la región.
Hemos llegado a dominar el terrorismo. Pero lamentablemente la iglesia se durmió. Y ahora nuevamente el terrorismo está brotando, la violencia está aumentando, la corrupción está creciendo a pasos agigantados. La iglesia se ha dormido. En 2 Corintios 10, 4 al 5, Dios nos da herramientas. 2 Corintios 10, 4 al 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que tenemos armas espirituales. Nuestras armas no son carnales, no es que tengamos que hacer un mitin en la plaza principal, ir con banderolas protestando o hacer escándalos, rompiendo lunas para que se nos oiga. No. Nuestras armas son espirituales y son poderosas. Destrucción de fortalezas. Hemos destruido el terrorismo, hemos destruido la crisis económica. Eran fortalezas que no nos permitían salir adelante. Derribamos argumentos cuando vemos en la discusión del Congreso aquellos que están proponiendo leyes absurdas. Esos argumentos los llevamos. Las contiendas las llevamos cautivos a los pies de Jesús. Pensamientos y corrientes de conocimiento que surgen, los llevamos también cautivos en obediencia a Cristo. Hermanos, gobernamos desde la política, está bajo el gobierno de la iglesia. El grupo de intercesores son los encargados de usar estas armas, orando, confesando, declarando los designios de Dios ante las fuerzas espirituales del segundo cielo. En el segundo cielo está Satanás, el príncipe de las tinieblas. Está con todo su ejército. Ahora veamos el poder ejecutivo. Son las acciones del gobierno en el territorio nacional. O sea, pone a funcionar todos los planes políticos, todos los planes gubernamentales se ponen en acción. Ahí se juega mucha plata, muchos intereses. La iglesia tiene que estar atenta a la realidad de su localidad. Las soluciones no se logran con pastores que buscan apoyos en los políticos o yendo al Congreso a hacer algo. Las soluciones se logran cuando tenemos autoridad delegada para atar y desatar. Hay que atar aquellos contratos corruptos que lo que hacen es llevarse el dinero y desatar las soluciones. Desatar las organizaciones que tienen que supervisar los contratos. Mateo 18 al 20, ustedes lo conocen, siempre lo usamos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. Jesús en medio nuestro. Él es el gobernante máximo de una nación. Así que el Poder Ejecutivo, nosotros nos encargamos de ver cómo van las cosas. Nosotros desatamos las realidades que necesita una nación. Y cada iglesia ya haya sido puesta pues en una capital, en una provincia, en un departamento, en un distrito. Es un territorio que tienes y que el Poder Ejecutivo tiene que cumplir las funciones de ese lugar. Y como iglesia para esa zona se tiene que trabajar en esta dimensión. Atar y desatar. Último, quiero tocar el Poder Judicial. El Poder Judicial es el que hace cumplir las sentencias, las leyes. Hace que se cumplan las leyes. O sea, todo lo que el Poder Legislativo ha aprobado, el Poder Judicial se encarga de que se cumpla. Y a los que transgreden, bueno, por las sentencias. Es la función del Poder Judicial. Encontré un texto en Efesios capítulo 3, 8 al 10, y lo he tomado justo para este tema porque tiene sentido. Miren, Efesios 3, 8 al 10, Pablo dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos,
me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahora toma nota de esto. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. He tomado esto, porque en el griego la palabra dar a conocer quiere decir notificar. Dar a conocer es una notificación. El Poder Judicial manda notificaciones. Notificación de comparecencia, notificación de sentencia. Hay tanto. Sin notificación no puede cumplirse una sentencia. Es sumamente importante la notificación. Y la notificación es otra cosa, es dar a conocer la decisión del juez. Dar a conocer para que se cumpla. Entonces, tomamos nosotros, como Poder Judicial, dice acá, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. En otras palabras, vamos a cambiar el término. Sea ahora notificada por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Todo acto delictivo está trabajado por poderes espirituales. Si tú ves las tendencias de los departamentos, si ves las tendencias de los distritos, tienen tendencias de conducta. En un sitio está la delincuencia, en otro está el dinero, en otro está la prostitución, en otro está... Es decir, las zonas están calificadas. Si buscas algo, quieres contrabando, vete a tal distrito. Ah, ¿quieres cosas robadas? Vete a tal sitio. Ahí está más barato. Ah, ¿quieres divertirte? Vete por aquel distrito. Ahí están las discotecas más grandes. O sea, hay zonas focalizadas en áreas de una localidad, un distrito, una provincia, un departamento. Y para eso hay gobernadores, huestes de maldad que se mueven en los aires, gobernadores que manejan las mentes de los que hacen todo eso, y la gente va por ahí, el incrédulo vale, por todos esos sitios a corromperse. Entonces, si nosotros captamos una voluntad de Dios específica para un determinado problema, con la palabra que recibimos, nosotros notificamos en el segundo cielo a Satanás a través de sus principados y gobernadores, sus potestades, en el segundo cielo. Le damos la noticia de que Dios ha decretado esto y se tiene que cumplir. Y lo declaran ya cumplido en el nombre de Jesús. Satanás está anulado. El Poder Judicial está también de rodillas, sentenciando y decretando el cumplimiento de lo que se dice y se hace, o se decreta. Así que el Poder Judicial ejecuta las sentencias. Si Dios sentencia, entonces nosotros enviamos como iglesia la notificación a Satanás para el cumplimiento de la sentencia de Dios. ¿Se dan cuenta que cómo la política está metida en todo? Bueno, ahora sí vamos al texto base que nos toca hoy día. Veamos el éxito a la manera de Dios. Y tomamos el Salmo 37. Empecemos por el verso 35 y 36. Salmo 37, 35 y 36. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. ¿Sabe qué? Todo político puede emerger con un deseo bueno de servir. Bueno, aquellos que ya disfrutaron de un gobierno y quieren volver ya no es con un motivo sano. Pero los que se inician en política siempre tienen el deseo de servir, de hacer algo bueno por su localidad, o mejorar las condiciones de su localidad, o de repente a nivel nacional. Pero el solo hecho de ganar las elecciones
yo no sé qué pasa, cambian de actitud. De gente tan servicial en la campaña que les promete todo, llegan al poder y son otras personas. Se enaltecen. Usan los medios de comunicación para extenderse como laurel verde a todo sitio. Tienen sus comunicadores, sus asesores, para que la gente los reconozca. Ajá. Pero esta gente, cuando la iglesia ora, cuando los intercesores se mueven, esta gente es desnudada. Y luego que las encuestas y la misma prensa demuestra que dejaron de ser honestos, pasan al anonimato. Ya no sirven para buscarlos, para que nos hagan un favorcito. No. Y algunos hasta pierden el gobierno. Son procesados. O esperan que termine pues su inmunidad parlamentaria para ser procesados. Entonces, este es lo que dice el Salmo. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó. Y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Esa es la triste historia de un político incrédulo. Pero veamos el verso 37 y 38. Considera al íntegro, mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Un político justo, obviamente creyente, porque si es justo es creyente, siempre va a buscar la paz. No va a provocar contiendas. Va a tener un lenguaje alturado. Es una persona que refleja ante los demás. El político justo. Entonces, con esta clase de gente, estamos para apoyar, respaldarlo en oración, darle consejos. Y tenemos que ver cómo está este político en su vida de iglesia, porque por ser político no puede dejar de ser vida de iglesia. Tiene que pertenecer a una congregación. Y él está sirviendo al Señor desde su puesto político. Pero lamentablemente he comprobado también que ni bien llegan al poder, lo primero que hacen es abandonar la vida de iglesia. Sobre pretexto que tienen mucho trabajo, abandonan sus iglesias. Necesitan mentores, pastores honestos que puedan asesorarlos, aconsejarlos, cubrirlos. No pastores que se acomoden a ellos para hacer lo que ellos quieren por tener una prebenda, un favor. Y aquí tenemos bien clara la promesa de Dios. Hay una garantía. Dios va a destruir a los transgresores. Eso va a hacerse realidad cuando la iglesia cumple su propósito en la tierra de ser sal y luz. Si la iglesia cumple su propósito, Dios va a destruir a los transgresores. Yo tengo muchos testimonios al respecto. Lo pongo en los libros que escribo, porque no hay tiempo para explicártelo. Políticos que han caído desastrosamente por mi oración. Ya están muertos. Es serio esto. Entonces, tenemos nosotros la posibilidad de, como íntegros, seamos vistos por la iglesia, seamos vistos por Dios, seamos vistos por ministros que fluyen. Ya se ha hecho costumbre que vienen a veces predicadores internacionales en campañas y los llevan al Congreso para que oren por los congresistas. ¿Y la iglesia qué hace? Necesitamos que venga uno del exterior para que ore por ellos y nosotros no lo podemos hacer. Yo he asistido a alguna de esas y salgo más frustrado, porque lo único que están haciendo esos pastores es sacar una suerte de protagonismo con los congresistas. El verso 39-40, mira lo que dice el Salmo 37, verso 39-40. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. La realidad es que todo político es atacado por la oposición. Sea creyente o incrédulo, todos son atacados. La oposición siempre va a atacar. Usan los medios,
Usan todos los recursos que tienen. Ahora están pues los videos, ¿no? Las intercepciones telefónicas, todas esas cosas, para desnudar, para atacar, para destruir. Pero si el político es un hijo de Dios, es un político justo y anda en justicia, porque es justo es porque es creyente, pero anda en justicia es cumpliendo la voluntad perfecta de Dios, Dios lo va a librar de los impíos, porque su gestión política lo ha hecho con sujeción a Dios y a los principios bíblicos. Dios se compromete a ayudarlos y a librarlos. Lamentablemente hay políticos cristianos que logran un escaño con un partido de impíos. Y como están en un partido de impíos y es una personita más del montón, tiene la obligación de votar con ellos, porque es el partido el que decide. Eso es democracia, hermanos, nos dicen los políticos eso. Cuando yo les digo, ¿pero qué pasó? ¿Qué dijiste? ¿Por qué permitiste? Pero es democracia, pues, hermano. Porque el partido decide, tenemos que someternos. Si las discusiones del partido son internas y ellos no han aportado nada de sus principios, entonces se han convertido en uno más del montón, pues han vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Pero si sale luz, va a dar su posición, va a cuestionar, aunque no gane su posición, pero lo está diciendo, Dios lo va a guardar. Aun cuando su intervención no logre el cambio de la ley, no, él cumplió. Y Dios va a juzgar a los transgresores. Dios se va a encargar de desbaratar todo lo que han logrado, a la mala, como diríamos. Y el político cristiano que es justo y es verdadero y anda en justicia, sale airoso. Conozco a algunos políticos de ese tipo. Muy pocos, por cierto. Poquísimos. Ahora hemos visto entonces que si te vas a animar a hacer política, empieza por los días. Y cuando ya estés preparado y capacitado para discernir, usar las armas espirituales, y Dios te da la posibilidad de participar activamente en política, tienes que verificar con qué gente te unes, pues. Cuál es la línea, la plataforma del partido, cómo son las personas que dirigen, que te conozcan con testimonio, que te conozcan como una persona a quien se le debe escuchar, ser un consejero. Entonces sí, vale la pena entrar en política, o sea, en actividad política. Una sola cosa te voy a contar. Hubo un alcalde que chocó con principios divinos. Fui con 5 pastores de mi congregación y lo pusimos en su sitio. Y le advertimos que cambie su actitud. Nos retiramos. Al poco tiempo él continuaba con sus gestiones corruptas. Y en oración lo anulé políticamente. En otra parte, muerte política para este hombre. Nunca más va a entrar a un cargo de político. Y así fue. Candidateó para una reelección, no logró. Intentó, no logró. Yo ya no estuve en la tierra donde lo había condenado. Estaba lejos. Y me entero de que pasa a ser gobernador regional. Elegido gobernador regional. Yo entré en oración y dije, Señor, ¿qué pasó? Yo lo anulé políticamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora es gobernador regional? ¿Sabe qué me dijo Dios? Mi pueblo ha orado por él. Mi pueblo ha orado por él. Y me puso en la mente el gobierno de Saúl. El pueblo quiso y yo le doy el rey que quiere. Seguí indagando cómo ha sido esto. Era un pastor, el jefe de campaña. El jefe de campaña era un pastor y juntó a todo el pueblo evangélico, puso a orar. Se dio el lujo de usar el método evangelístico de los 12 para conquistar votos. Tú consigues 12 y cada uno que consiga 12 más y háblales esto y diles esto. ¡Qué terrible!
usar hasta un método evangelístico para ganar votos. Lamento decirte que ese pastor que entró como consejero del gobierno regional fue arrinconado por sus compañeros. Y no recuerdo, creo que no terminó su gestión. Murió de infarto cardíaco. Dios juzgó. Ahora ese gobernante está en prisión. ¿Te das cuenta que tenemos los recursos para hablar, pero a veces nosotros mismos torcemos? Tomemos un ejemplo nada más. Si te contara de otros políticos cómo están en este momento presos, otros están lisiados totalmente sin poder hacer ninguna gestión política, tengo un montón para contarte. Pero tenemos la autoridad para gobernar desde las rodillas. Muy bien, no quiero extenderme más en esto, solo recordarles que hay unas recomendaciones básicas en base a este tema. Si ustedes se incorporan a un partido, es porque están haciendo pacto con ellos. Los pactos se cumplen. El momento que te inscribes a un partido, ya estás haciendo pacto con ellos. Recuerda que Satanás gobierna el mundo y pone las autoridades que están sometidas a él. Y él se encarga de darles el éxito, pues. También hemos tratado de que tenemos territorios asignados por Dios. Territorio nacional, departamental, distrital. Donde esté tu congregación, ese es tu territorio. La célula tiene un territorio, su barrio. Su barrio puede cambiar. Dios ha dado al hombre la facultad de gobernar, y dentro de ello está el sojuzgar, que es someter todo aquello que va en contra del propósito de Dios. Ya sabes que la política ha nacido en el cielo como un resultado de rebelión de Satanás. Pero nosotros podemos confundir acuerdos lesivos en la política, desnudar a lo que está escondido. Las intenciones de los políticos los podemos desnudar. Y Dios se encarga de hacerlo. Como iglesia tenemos facultad de gobernar, pero de rodillas. Y el instrumento que tiene Jesús son los intercesores. Hermanos, si tienes la carga o tienes el deseo de ser un intercesor, dile a tu líder, podemos capacitarte como intercesor, como intercesora. Dios gobierna por medio de Jesús y sus discípulos. Jesús como iglesia con sus discípulos, la iglesia, son los que gobiernan. Así que no necesitas ser elegido o elegida congresista para legislar. Lo puedes hacer desde tus rodillas con un equipo intercesor. Y si Dios confirma tu participación en una gestión política, debes tener el respaldo de tu iglesia y ser fiel a los principios divinos. Y si eres elegido o elegida, no vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. Sigue siendo humilde sirviendo al Señor desde el puesto político que hayas logrado y enarbola la bandera de la verdad y la justicia. Estas son mis recomendaciones. Si tú no vas a estar en política, pero conoces a alguien, algún hermano que está vinculado a la política, tienes para ayudarle. Y si entra en política, que sea exitoso en política. Dios le puede dar el éxito bajo estos principios. Espero haber contribuido con esta parte que es fundamental para el momento que vive la nación. Vamos a orar, amados hermanos. Amantísimo Dios y Padre Santo, en tu palabra, Señor, está escrito en 2 Crónicas 7:14: si mi pueblo, en cual es invocado mi nombre, se arrepintiere y me buscare mi rostro y orare, yo responderé su oración y sanaré su nación. Hay una promesa tuya, Señor, para el pueblo que ora por una nación. Les he compartido a mis hermanos un tema que nadie lo comparte posiblemente en una iglesia. Temas que lo pasamos por alto. Pero Dios, tú has puesto en mi corazón analizar el Salmo 37 completamente. Y toca esta parte a los políticos. Si tenemos algún hermano en esta reunión
con tendencia política, afiliado a algún partido, o tiene un deseo de participar en la política activa, recuérdale este salmo, que vea en su integridad esta parte, y sobre todo, tenga cobertura pastoral. Bendigo a mis hermanos. Sé que a muchos tal vez el tema no les ha llamado mucho la atención, pero tenemos una responsabilidad, orar por las autoridades, someternos a las autoridades, y tenemos la responsabilidad de interceder por nuestra nación. Yo les animo a que entren a ese campo de la intercesión. Gracias, Padre. Ayúdales, Dios, ayúdales, Espíritu Santo, a que entiendan este tema y lo pongan por obra, como consejeros, como luz, como sal, que den su voz, Señor, de justicia. Y si cambiamos a una persona, este cambiará a otro, podemos cambiar la nación, sobre todo los jóvenes. Bendigo, Señor, esta reunión y que tu palabra implantada tenga los frutos que esperamos. Y oro también por alguno que haya venido por primera vez a la reunión. Somos cristianos, amigos. No solo bienvenidos aquí, sino invitados a formar parte de esta manera de ver las cosas. El éxito es de Dios, en el campo que quieras. Necesitas ayuda, necesitas un consejo, necesitas que haga algo a alguien por ti. El líder se va a encargar después de esta reunión. Gracias a Dios, bendigo también a las visitas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, ya nos estamos encontrando en la próxima oportunidad, pero recuerden, tienes el link del mensaje, tú lo puedes enviar a tus amigos, hermanos de otras congregaciones, a la persona que te ponga a Dios en su corazón. Envíale el link por Facebook, envíale. Y estarás alcanzando con la palabra todo lo que es el éxito a la manera de Dios. Ten el link de todos los temas que estamos desarrollando para que tú les asistas específicamente a una determinada necesidad que requieren éxito. Muy bien, que la paz de Dios, el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo me los guarde y que la próxima reunión tengamos testimonios acerca de esto. Gracias. Hasta la próxima, hermanos. Este ha sido una producción de la Comunidad Cristiana CREE.